Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Ariel Bucardo, presidente de CONACOOP, Comisión Nacional de Cooperativas. Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOOP. Muchas gracias por estar con nosotros. Ciertamente las cooperativas no son solamente del sector productivo agropecuario, porque a veces pensamos en la cooperativa y pensamos en la cooperativa agropecuaria o en la cooperativa productiva, y ciertamente las cooperativas van mucho más allá. Hay cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, que nada tienen que ver con sectores productivos necesariamente. Es decir, por lo menos pero me interesa que empecemos conversando, antes de hablar del resto de cooperativas, que empecemos conversando acerca de el sector agropecuario como tal. ¿Cómo estamos? Es decir, porque lo cierto es que se han escuchado dos versiones distintas acerca de, por ejemplo, la primera parte del ciclo productivo del 2018, afectada principalmente por la crisis política que ha vivido el país. Hay quienes dicen que no hubo mayores afectaciones, hay quienes dicen que hubo graves afectaciones al sector productivo. ¿Qué dicen las cooperativas? Buenos días, muchas gracias aquí por darnos la oportunidad de conversar con ustedes. Un saludo a tu papá y a tu familia, porque en algún tiempo de no verlo y amigos de hace muchos años, y que ustedes tienen mucha trayectoria en el tema de las comunicaciones y ahora a través de la televisión. Sí, como decías tú, el movimiento cooperativo en Nicaragua somos 5.600 cooperativas con 300.000 familias organizadas. Estamos en los distintos sectores. De los sectores más amplios del país están las cooperativas agropecuarias, cerca de 3.000. Y el otro sector muy fuerte que está en el Consejo Nacional de Cooperativas, las cooperativas de transporte, cooperativas de taxi, cooperativas de buses, los distintos sectores del transporte que están cooperativizados, incluyendo cooperativas de taxi, hay cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de vivienda, distintos sectores, incluyendo cooperativas de consumo. O sea, estamos en todos los sectores de la economía. Está el movimiento cooperativo. Pero como dice, el sector agropecuario es uno de los sectores más importantes por su número, por su cantidad. Prácticamente la mitad de las cooperativas son agropecuarias. Sí, un poquito más de la mitad de las cooperativas del país son agropecuarias. Y es un sector que tiene un papel muy importante, no solo porque económicamente aporta mucho a la economía del país, sino porque es uno de los que más aporta al tema de la seguridad alimentaria en Nicaragua. Su actividad principal está en la producción de granos básicos, por ejemplo, maíz, frijoles, arroz, en la producción de carne y leche. Las cooperativas lácteas acopian aquí más del 80% de la leche del país está acopiada por las cooperativas en el territorio nacional. Y aporta mucho entonces también en este tema, aunque también son las cooperativas y pequeños productores los mayores productores de ganado que va después a los mataderos, aunque no los llevan al final, porque los que llevan al final la ganadería son los repastadores y engordadores, pero ese ternero es producido por el pequeño productor, mayoritariamente cooperativa. Hemos finalizado, estamos en cierre del primer periodo del ciclo productivo, lo que conocemos normalmente como el periodo de primera. Este periodo de primera, su siembra mayoritariamente es de maíz. En este periodo se siembra entre el 60 y el 70% del maíz. Nosotros en este ciclo agrícola esperamos que se estén sembrando en los tres periodos, primera, postrera y apante, alrededor de 500.000 manzanas. En primera se siembran cerca de 300.000 manzanas. Es un producto que está comenzando a salir, a cosecharse. No se cosecha exactamente en la canícula como el frijol, sino que el productor utiliza esa tierra para sembrar otro cultivo
asociado, y lo que hace es que cuando madure el maíz o esté en proceso de maduración, lo dobla, tratando de poner la mazorca boca abajo para que la lluvia no lo afecte y poder en la calle o en medio del maíz sembrar frijoles. Pero empieza a salir porque el precio del maíz se nos ha subido un poco en las últimas semanas, pero no es por falta de producción, sino que no ha salido y va a comenzar a salir en cantidades importantes porque hay una muy buena producción de maíz. Aunque no podemos también negar de que hemos tenido dificultades. Yo diría una de las dificultades que hemos tenido es que este periodo de primera en las zonas secas llamadas alrededor de 67 municipios del país, pues hemos tenido escasez de precipitaciones lluviosas y eso ha afectado un poco la producción de estos municipios. Aunque en estos municipios no es en primera cuando más se siembra. En estos municipios secos cuando más se siembra es ahorita en Postrera, que está en pleno proceso de siembra. Como tú decías, también hemos tenido alrededor de 3 meses con muchos conflictos en el país, con tranques en algunos momentos en los sectores productivos, pero eso no paralizó el proceso productivo. Los productores, los pequeños productores, los medianos, incluyendo los grandes productores, no se atrasaron en su proceso de producción. Sí afectó un poco en los temas de la posibilidad de comercializar algunos productos. Y el producto más afectado por el tema de la comercialización fue la leche. Porque la leche, como tú sabes, hay que ordeñar la vaca y 3 horas máximo después esa leche tiene que estar en refrigeración, sí, o en proceso de hacer queso, hacer cuajada. Y muchos optaron por, como no podían salir por los tranques, convertir eso en queso. Y la capacidad de almacenamiento de queso en las cooperativas es reducido, están más para copiar leche y abastecer la industria nacional. También se nos congestionó un poco el almacenamiento de queso y entonces muchos optaron por soltar sus terneros y convertir esa leche en carne, pero un poco el flujo de leche y productos lácteos pues sí se vio afectado en su proceso de comercialización, no en su producción. Y después todos los rubros pues estuvieron, yo diría, normal en el proceso productivo porque certeramente la producción no es en las carreteras donde se hacen los tranques, sino en las fincas donde el productor está haciendo su esfuerzo. Pero es que justamente con ese tema de los tranques, el tema o el principal pegón ahí era, de acuerdo a algunos, el tema de insumos, ya sea los químicos, ya sea los fertilizantes, los plaguicidas, no sé, pues lo que se utiliza, que no lograba llegar hasta la finca. Sí, tuvimos dificultades y los productores muchas veces para lograr abastecerse incurrieron en más costos, porque en los tranques había que dar una coima, pagar cuando podía hacer un esfuerzo extraordinario para meter el urea, meter el completo, meter otro tipo de productos para la producción, pues había que sería más costoso o subían los precios del que estaba en los municipios y indiscutiblemente ese también afectaba un poco, aunque en la producción de granos básicos se utiliza poco insumo. Es un producto que sale bastante sano, como hablábamos antes. Aquí nuestro frijol casi es orgánico, nuestro maíz casi es orgánico. Digo casi porque no tenemos la práctica de certificarlo como orgánico. Y en algunos lugares del país sí se usa algunos insumos y fertilizantes, como son los valles principales de Jalapa, Quilalí, Sébaco, en el tema del arroz. Y eso pues sí se vio un poco afectado porque incrementaron costos o algunos no siempre tuvieron el acceso. Pero de manera general, yo diría la producción agropecuaria es uno de los sectores económicos menos afectados, más que por las cosas que siempre nos afectan, o por la lluvia, o como nos está ocurriendo hoy en el café. Los precios de café han bajado muchísimo en los mercados internacionales y eso sí afecta al productor y afecta al país. Ahorita el café ha andado rondando casi los $100 el quintal, cuando aquí un precio debiera estar por encima de los $130 el quintal para
que pueda ser rentables al productor. Pero eso ya sale fuera de nuestras capacidades. Sí. Y inclusive en algún momento hay sectores que llamaron a paro, pues la producción agropecuaria esa no se paró ni se va a parar. Vamos a seguir y la gente sigue trabajando en estos momentos por la siembra de postreros y esperamos que tengamos una buena siembra porque gracias a Dios el invierno ha comenzado a repuntar en la mayor parte del país. O sea que aunque comenzó tarde, la canícula cerró el 15 de agosto y los últimos días de agosto no fue muy lluvioso. Pero ya a finales de agosto y estos primeros días de septiembre podemos decir que está lloviendo ya en casi todo el territorio nacional y es la época precisa para sembrar sobre todo los frijoles. Y sí dio chance para sacar el arroz que se siembra en el periodo de primera y poderse preparar para este segundo periodo que el arroz sembramos 2 veces al año, sobre todo en secano. El arroz de riego pues no se afecta mucho porque precisamente se hace con riego y esperamos que cerrar con buenos números en el sector agropecuario. Nosotros en la agricultura estamos esperando en todos los rubros agrícolas estar sembrando y cerrando en Apante con un total de cerca de 1 millón de manzanas cultivadas en todos los rubros y ellos mayoritariamente son de maíz y después pues está los frijoles, está el arroz, está el café, está el maní, están los otros productos agropecuarios agrícolas más bien que esperamos tener un buen ciclo agrícola. Eso nos lleva a que vamos a tener un abastecimiento normal en el país. En tema de abastecimiento y producción para el consumo nacional no vamos a tener problemas y tenemos excedentes, sobre todo en frijoles para exportar, como se ha estado haciendo y si ustedes ven el precio del frijol se ha mantenido. Al productor andaba entre 800 y 1000 córdobas y el consumidor pues depende el periodo y quién lo tenga, porque eso sí nos pasa, es el productor, vende su cosecha porque no puede retenerlo y tiene necesidades y cuando pasa a manos de los que comercializan, esos ya sí juegan con el precio, pero no ha tenido un disparo del precio. Lo mismo ha pasado con los productos hortícolas. Ok, eso me decía, está garantizado el abastecimiento para la población. Es decir, los nicaragüenses vamos a tener comida, pese a la crisis. Los nicaragüenses tenemos asegurado el gallo pinto. Eso no tenemos problema a pesar de la crisis que se pasó. Y esperamos que siga normal la situación, que lo único que pudiéramos pararnos es que si no pudiéramos llevarlo al mercado, pero eso no va a pasar en medio de todas las dificultades, los productos han estado llegando al mercado y hemos iniciado los procesos de exportación de productos lácteos a Centroamérica, a Estados Unidos, la carne ha estado fluyendo a los mercados internacionales, gracias a Dios no hemos perdido estos mercados ni se ha mantenido porque también esos países como El Salvador sufre crisis cuando nosotros no los abastecemos de algunos productos como el frijol, el queso, la leche, pero bueno, está fluyendo de manera ya normal a los mercados internacionales nuestros productos que son los excedentes. Claro, en arroz tenemos que señalar que todavía no somos autosuficientes. Aquí recuerdo en el 2007 nosotros producíamos alrededor de 3,5 millones de quintales y hemos mantenido un consumo de cerca de 7 millones de quintales de arroz. Ya hemos crecido, tenemos más del 70% de la producción es nacional, pero siempre hay que importar alguna parte de arroz y la idea es seguir creciendo, aunque ahí nos amenaza ahora el Tratado de Libre Comercio porque en la medida que avanzamos van venciendo los plazos del Tratado de Libre Comercio y pueden comenzar a entrar arroz al país que son subsidiados en otros lados como Estados Unidos, Canadá y otros lados y eso viene a competir con nuestra producción nacional. Ahí debemos y estamos tratando de trabajar en cómo ver que eso no nos afecte los tratados de libre comercio que ya están llegando a su vencimiento. Pues. Sí, cuando se aprobaron decíamos son 15, 18 y hasta 20 años y resulta que ya pasaron ya vencieron eso y pueden golpear alguna de nuestra producción. Pero hasta ahora en el sector agropecuario vamos marchando bastante bien, si Dios nos acompaña con el invierno y también con el tema de precios, que siempre es señalando que sí hemos tenido algunas también dificultades con el flujo de financiamiento. Los bancos han restringido
el crédito del sector. Si quiere hablemos de eso, porque yo entiendo que son, además del tema del financiamiento, está el tema climático que no nos ha ayudado mucho, sí, y este año posiblemente no nos ayude mucho tampoco, sí, ¿no? Para ver cuáles son las opciones que quedan que se están barajando para estos sectores. Hacemos pausa, estamos conversando con Ariel Bucardo, el presidente de CONACOOP. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Ariel Bucardo, presidente de CONACOOP, el Consejo Nacional de Cooperativas. Decíamos antes de la pausa que problemas que está enfrentando el sector productivo agropecuario en Nicaragua, y yo entendería que más bien todos los sectores productivos en general están dentro de esa misma línea, pero ya que estamos hablando del sector agropecuario, es el tema del financiamiento. Ha estado prácticamente restringido o se ha restringido hacia los sectores productivos, producto de todo esto que hemos vivido en estos últimos meses especialmente, aunque tampoco antes era. Sí, yo creo que es importante señalar que sobre todo para el pequeño, mediano productor en el país, siempre los bancos han mantenido contraído el crédito. Y los créditos han estado dirigidos más a aquellos sectores de la gran empresa, de la gran producción y fundamentalmente a los temas comerciales y algunos servicios como tarjetas de crédito, carros. Si uno se va a un banco y quiere pedir un financiamiento para un carro, lo adquiere fácilmente, pero si te vas a ese mismo banco y pedís para un tractor, pues hay varios peros. Hay peros y si tenés suerte te dan crédito, si en la mayoría de los casos no lo obtenés. O sea, lo que quiero decir con esto es que el sector agropecuario históricamente ha estado marginado bastante por la banca comercial de nuestro país y en estos últimos meses, incluyendo créditos que estaban aprobados y que venían fluyendo, ahora han venido apretando un poco y el flujo de financiamiento para algunos sectores, para los arroceros y para otros, pues ha estado un poco más restringido y eso también nos afecta porque no podemos hacer todas las aplicaciones y poder comprar los insumos, la tecnología que se requiere, la preparación y todo eso. Aunque esperamos porque eso no vaya a golpearnos grandemente, aunque como decimos, el pequeño productor y las cooperativas estamos acostumbrados durante todos estos años a buscar otras formas de podernos financiar. Y en eso sí hay que reconocer, aunque créditos caros, sí ha estado las microfinancieras y algunas cooperativas acompañando al sector, en que se vuelven créditos, como te digo, con tasas de intereses mucho más altas que las que dan muchas veces los bancos comerciales. Yo diría que ahí hay siempre dos amenazas, pues la posibilidad del flujo de capital para producir y el tema climático. Nosotros estamos esperanzados que los pronósticos no se cumplan. Algunos dicen que el invierno se va a ir temprano, que podemos estar entrando a la fase del Niño y sabemos que el Niño es escasez de lluvia. Ojalá no nos suceda y si va a entrar entre después de octubre, porque nosotros estamos mucho en las lluvias de octubre para terminar de que nuestras cosechas, nuestros productos terminen de cuajar la producción y eso es clave, pues, y estamos esperanzados en eso. Hay sectores que nosotros creemos que este año inclusive van a crecer. Yo tengo esperanza de que el tema de la producción de carne esté mejor que el año pasado, porque hay mal que a veces producen bien. El no poder comercializar en algún momento la leche, esa leche se fue hacia los terneros y eso implica que ese ternero se pudo haber desarrollado mucho más rápido, mejor alimentado, alimentado, adquirir más peso y eso se convierte en carne, pues convertir la leche en carne. Hay sectores como las aves, la producción de huevos, la producción de carne cerdo, que también creemos que a pesar de las dificultades ha venido
creciendo en el país, y todo eso es parte de la alimentación, y ahí tenemos varias cooperativas que están trabajando en estos rubros. Es decir, que hay sectores que esperamos nosotros puedan crecer. Los productores de frijoles están muy entusiasmados también en este periodo de postrera, en que la mayor siembra del país, siempre estamos entre 150 y 170 mil manzanas en Apante, que se siembra en las zonas húmedas, y creemos que este año va a haber una muy buena cosecha de frijoles siempre que nos acompañen. Pues en este caso el clima, más que el sistema financiero, es el clima, porque la producción de frijoles y de maíz tienen productores que siembran entre 2 y 3 manzanas cada productor, o sea que es con esfuerzo propio. Y ahí hay que señalar que si tenemos un clima bueno, tenemos precios más o menos que estimulen la producción, y esto en el campo genera mucha estabilidad porque genera ocupación. Cada pequeño productor que trabaja su parcela no solo está produciendo bienes para el consumo, o para el consumo nacional o para las exportaciones, está generando empleo para la familia que vive de eso y generando su propio autoconsumo. Sí. Y eso pues es importante, y esperamos que no haya ningún elemento que eso nos los entorpezca, a menos que estas cosas que naturalmente nos pasan. Ahora, normalmente, digamos, aunque haya una disminución en la cantidad de lluvias, la parte húmeda de Nicaragua casi no resulta afectada, es decir, tiene menor afectación. La principal afectación está en la parte seca del país, en el llamado corredor seco. Y el corredor seco resulta que es el que se utiliza para algunos productos no tradicionales de exportación, maní, ajonjolí y demás. Y ahí estos, que por lo general son productores de medianos a grandes, sufren bastante. Bueno, sí, y hay un fenómeno, pues. El corredor seco tenemos 2 sectores, podríamos decir. Uno es que en ese corredor seco están las mejores tierras del país, en que estas mejores tierras del país no están dedicadas generalmente a productos de consumo meramente nacional, más para la exportación, como tú decías. Y un sector que ocupa mucho de las mejores tierras del país ahora es la caña de azúcar, que se convierte en azúcar. Aquí son más de 100.000 manzanas las que se utilizan de las mejores tierras del país para sembrar la caña. Y el otro rubro importante que utiliza buenas tierras es el maní, que también es para las exportaciones. Aunque en el tema de la caña, una buena cantidad de la caña es de riego, el maní menos, aunque es un producto que si no llueve, no necesita tanta lluvia, necesita algún agua en que sea esporádica para poderse cosechar y no verse afectada. Pero sí tenemos otra parte en el corredor seco que sí es de pequeños productores y municipios que se dedican a la producción de granos básicos. Nosotros vemos desde aquí de Iriamba, todos esos municipios, pasando por San Rafael, Villa el Carmen, Matiares, Ciudad Sandino, San Francisco, Darío, San Isidro, hasta pegar con Honduras, pues en el departamento de Madrid. Entonces es una zona que es de pequeños productores y que también viven de la agricultura. Y estos tienen menos posibilidad de utilizar el riego para la siembra, y siempre estamos esperanzados con la lluvia. Aunque ahí la gente, además del frijol y el maíz, que generalmente se siembra más en postrera y que ahorita está lloviendo, y por lo menos para la siembra y para que nazca la cosecha, pues está cayendo agua suficiente. Lo que esperamos es que el invierno se nos pueda extender lo necesario para que haya cosecha. Y hay cultivos que se usan tradicionalmente y que no se mencionan mucho. Aquí esa zona siembra mucho un producto que le llamamos millón. Sí. Otros le dicen maicillo, que no es el sorgo tradicional, porque también se siembra mucho sorgo rojo y sorgo blanco. Pero hay un producto que se siembra, el millón, que sustituye mucho al maíz y que el pequeño productor lo utiliza además para su consumo. Es con eso alimenta sus animales domésticos, el cerdo, las aves, y que también son parte de la alimentación. Y el millón es un producto que generalmente está sembrado ya
y con esta lluvia esperamos que tenga un repunte porque es uno de los que tiene un ciclo más largo. Lo siembra hasta en mayo 1 y él hasta en diciembre sale la producción. Lo puede sembrar ahorita y la producción sale en diciembre. Tiene un periodo específico que es cuando él sale y se siembra una cantidad importante en el país de este producto y el 100% es un producto campesino, de pequeños productores en el país y que sustituye la producción de maíz. Esperamos que pues el invierno no nos vaya a golpear tanto. Yo siempre tengo la esperanza que predecimos una cosa pero después nos sale otra al revés, y tengo la esperanza de que vayamos a tener un buen invierno y esperamos que Dios nos acompañe en ese sentido. Pero y si no tuviéramos un buen invierno, ¿qué medidas se están tomando justamente para poder paliar esa? Bueno, en esta zona del país, desgraciadamente, cuando hay malos inviernos, sufren las familias campesinas de esa zona. Y no les toca otra que muchas de ellas migrar a trabajar o internamente al país o salir hacia afuera del país. Ustedes saben, mucha migración a Costa Rica, hay mucha migración a los cortes de café que se da en el verano. Aunque algunos, independientemente de cómo sea la producción, como sacan su cosecha en diciembre, generalmente tienen varios meses que no tienen actividad productiva, porque después de sacar el maíz y los frijoles, que generalmente salen en diciembre, a partir de enero la gente queda un poco desocupada ahí, a menos que tenga algún ganado o algo, pero si dedica solo a la agricultura, entonces muchos de ellos migran o a los cortes de café o a los cortes de caña, o tienen que migrar temporalmente a otros países en busca de trabajo. Eso, aunque haya buenas cosechas, generalmente los meses de enero, febrero, marzo y abril, generalmente es cuando más gente sale del campo en busca de trabajo a otro lado de su comunidad. Esperamos que haya buena cosecha porque eso mejora los ingresos de la familia en nuestro país y se complementan con trabajo adicional, es lo que llamamos el campesino temporal, pues que está ocupado en su producción un tiempo y otro tiempo tiene que buscar complementar con otros ingresos su salario. Como decimos, no hay como es cosa de la naturaleza, siempre es difícil y todos los años repetimos. En esta zona hay poco riego, las fuentes de agua tampoco no son tan abundantes y cuando hay mucha sequía hasta las fuentes de agua para el consumo humano y para el consumo animal nos lleva a dificultades y la ventaja es que si hay un buen invierno, además de tener buena cosecha, siempre nos deja fuentes de agua que puedes usarla para regar algunas pequeñas parcelas que te ayuden en el verano, pero si el invierno es malo, pues no puedes hacer ni utilizar esa agua para riego. El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Asociativa y Cooperativa ha venido desarrollando varios proyectos en esta zona seca en conjunto con otros organismos, con el FIDA y con otros organismos internacionales, proyectos que van creando alguna infraestructura para la cosecha de agua, ya sea cosecha de agua que cae en los techos y los pueda llevar a una pila, o hacer reservorios de agua a través de pilas que se hacen, y eso sirve también para poder regar algunas cantidades, aunque pequeñas, pero que sí ya resuelven. Y esto está acompañado de arborización, además. Y además de eso, y además de filtración de agua. Porque eso lo hemos visto en varios lugares donde logra conservarse agua en una de estas pilas. Uno ve el verdor, no solo a la orilla, sino más adelante, porque el agua de alguna forma va filtrando y va conservándose en los suelos, incluyendo los pozos vecinos, agarra un poco más de agua. Pero todavía no lo tenemos en todo el país y no todos los pequeños productores hasta ahora han podido tener acceso a estas tecnologías, y esperamos que en el futuro podamos todos tener un acceso, porque son generalmente áreas con mucha ladera, y en las laderas es donde más podemos hacer eso, de conservar agua en estas pilas que se crean. Porque
son con un tractor, hacer una pila y ahí acumulas unos cuantos miles de metros de agua que te sirven para el invierno. En el departamento de Madrid hay muchas de estas y en otras zonas. Y que ayudan, pues, y palean cuando el invierno es de mala calidad. Y aunque sea bueno, siempre tenemos un verano duros y crueles y que necesitamos producir entonces para el verano y tener agua para los animales y para los humanos. Y algunas de ellas son complementarias con peces. Porque si hay algunas de estas pilas que echan peces y eso se reproduce en tilapia y se convierte en un producto más para el consumo en la alimentación animal y para abastecer a veces a la comunidad. Sí. Ok, vamos a hacer pausa, una nueva pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Ariel Bucardo, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas CONACOP. Hablemos de los otros sectores. Los otros sectores cooperativizados. ¿Cómo están estos sectores con respecto a la crisis que ha vivido Nicaragua? Bueno, hay que decir que primero creo que me gustaría informar a los que nos están viendo que estamos haciendo un esfuerzo por articularnos todo lo que es la micro, pequeña y mediana empresa urbana y rural del país. Porque todos tenemos generalmente las mismas dificultades y hemos venido estando muy dispersos. Y resulta que creo que no sé si hay algunos datos que puedan interesar sobre esto, que está involucrado otros sectores. Fíjate que en Nicaragua existen 813.760 establecimientos. O sea, establecimiento hablamos pequeño negocio o una actividad productiva. Y de esos establecimientos, el 94.1% son de micro, pequeños y medianos empresarios. O sea, la inmensa mayoría. El sector empresarial grande apenas tiene el 5.8% de los establecimientos del país y el sector público pues un sector muy pequeño. Eso me parece a mí que es un elemento importante y ahí en ese sector estamos las cooperativas, están las microempresas, están trabajadores por cuenta propia y creo que es importante señalar. Y fíjate que este sector ocupa el 73.7% de los ocupados del país. Porque aquí mucho se habla de la gran empresa, la gran inversión que es importante para el país y que la necesitamos, pero lo más importante es esto. Ahí está la inmensa mayoría de los ocupados de Nicaragua. El sector empresarial grande ocupa el 21.1% de los ocupados que están en el país. Después está en esto, el Estado tiene el 5.3%. O sea, es un esfuerzo que venimos haciendo de articularnos. Seguramente hay otros temas que creo que ahí puede ser que estemos en minoría. El Producto Interno Bruto del país, que es uno de los indicadores que miden los economistas, pues este sector produce el 42.4% del PIB del país. Pero sobre el ingreso neto bruto, también son mayoría, el 61.8%. En esto sí incluimos a gente de estos sectores que muchas veces son trabajadores, pero los trabajadores también producen y consumen. Y yo quería señalar esto porque el movimiento cooperativo, que ya te decía, somos 5.600 y con 300.000 familias, hemos creado el Consejo Nacional de la Economía Social de Nicaragua, Consejo Nacional de la Economía Social, donde estamos todo esto. Ahí está CONIMIPYME, está el UNAC, está UNAPA, está el CONACOP, se han incorporado algunos sindicatos que tienen el interés del abastecimiento de productos a precios justos como consumidores, y hay una cantidad de ellos, y el movimiento comunal también para incorporarnos también ellos como consumidores, y que hay muchos
pequeñas pulperías que están también incorporadas. En ese sentido, venimos trabajando para articularnos y poder ser parte importante de ese esfuerzo de diálogo y consenso que se ha venido trabajando en Nicaragua, que algunos sectores han abandonado ese esfuerzo, pero bueno, nosotros sí estamos por fortalecer ese esfuerzo de diálogo de tal forma que este sector, que es mayoritario, pues tenga las oportunidades de seguir creciéndose y consolidándose. ¿Qué sector han sido más golpeados aquí? Es el pequeño turismo. En la parte turística sí debemos señalar, porque tenemos cooperativas de turismo, porque dan servicio de turismo, porque ha disminuido y eso sí se han venido golpeando en el país. Yo diría el comercio en el sector, porque tenemos cooperativas de consumo, pues más o menos se ha venido reactivando. El pequeño comercio está activo, como lo podemos ver, y sobre todo el que tiene que ver con los alimentos. El sector transporte pues se mantiene en las cooperativas de transporte, y ahí vamos con una tarea de ir mejorando cada día los servicios que dan las cooperativas de transporte, tanto el transporte urbano como interurbano, que está cooperativizado. Aquí cerca del 95% del servicio público que se brinda a la población está cooperativizado, y ahí pues venimos trabajando con las federaciones de cooperativas de transporte para poder mejorar el servicio, porque muchas veces hay mucha queja de que no se da el mejor servicio a los usuarios de este transporte colectivo, y cómo usar mejores tecnologías, cómo mejorar las unidades que dan los servicios, cómo mejorar el trato a la gente, de tal forma de que pueda ser un transporte que esté vinculado, pues, bueno, se mantiene muy vinculado con la población, pero una mejor relación. Ahorita está señalado el sector transporte, por lo menos el interurbano, de haberse apropiado de tarifas que no aprobó el MTI. Todos esos temas son importantes, que podamos ir cumpliendo con lo establecido por la ley, sí. Evitar de que se nos vayan disparando y poder ir en las mesas de diálogo con el gobierno, porque aquí hay varias instancias para el transporte con el cual nos toca dialogar, es con el MTI, es con las municipalidades, es con la policía, con los cuales tenemos que hacer un esfuerzo pues, por mejorar estos servicios, pero también por dar un precio justo a los que hacen uso del transporte. El flujo de pasajeros más o menos se ha mantenido, exceptuando aquellas cooperativas que se dedican también o que han surgido para dar servicio al turismo en los aeropuertos, en otros lados, pues ahí sí ha disminuido un poco el flujo de pasajeros, pero el resto ha venido, se ha venido manteniendo. Pues. Si yo diría que un sector ha sido más afectado, es el sector del turismo. Claro, en el momento más difícil que tuvimos, de abril, mayo y parte de junio, pues ahí se golpeó todo el sector, incluyendo el comercio, el transporte, el ahorro y crédito, inclusive algunas de nuestras cooperativas hasta golpeadas, caso de Caruna, la cooperativa más grande de ahorro y crédito, fue objeto hasta de quemar sus instalaciones, y cosas que condenamos como movimiento cooperativo, porque sí. Es una empresa privada que tiene 40.000 asociados, y ese es de miles de pequeños productores y que ha sido afectada. Yo diría que después estamos más o menos trabajando de manera normal, pasando después ese tiempo, y esperamos en estos periodos ir normalizando los servicios y que no se afecten. Aquí hay cooperativas de recicladores, por ejemplo, que siguen trabajando. Hay unas 15 cooperativas de recicladores que a veces los vemos seleccionando material, se han convertido en cooperativas. Hay cooperativas de mantenimiento vial en las carreteras, esos que andan trabajando en las carreteras manteniendo. Hay una federación de cooperativas de mantenimiento vial. Tenemos las cooperativas de pesca, que también algunas de estas pues ha crecido mucho la empresa grande, transnacional en la pesca, y nuestras cooperativas artesanales pues se mantienen,
pero bueno, difícilmente competir con estas grandes empresas y no nos toca más que venderle a ellas mismas nuestros productos que sacamos de la pesca, pero se mantienen, pues, o sea, con dificultades, porque hay que decir que tenemos que ser críticos. Muchas de nuestras cooperativas nos hace falta bastante avanzar en los temas empresariales, de desarrollar más capacidad gerencial, más capacidad administrativa, tener más visión de los negocios cooperativos, meternos más a los temas de transformación de nuestros productos y no solo ser abastecedores de materia prima, de meternos más a las exportaciones, aquellos productos que vendemos y no solo para abastecer la industria, que corre menos riesgo, como ya te decía, nos pasa en la leche, abastecemos la industria aquí y no la transformamos, aunque hay muchas de ellas que sí ya están exportando queso, están exportando leche, están exportando yogures, produciendo yogur en el país, pero todavía son en cantidades pequeñas y ahí necesitamos avanzar en ese proceso de integrar toda la cadena. Lo mismo nos pasa en los granos, el frijol. No son los pequeños productores ni las cooperativas los que exportan. Generalmente producimos el frijol y después se lo vendemos a los acopiadores, que son los que lo comercializan. Generalmente en el mercado nacional. Se lo llevan a El Salvador y después nos lo traen acá. Sí. Y entonces esos son temas, sí, que tenemos que avanzar y que por eso es que no siempre podemos tener los mejores ingresos y mejorar nuestra calidad de vida. Ahora, hay casi 814.000 establecimientos, para dejar en un número cerrado, y representan el 72% del empleo, 73% del empleo en Nicaragua. Sin embargo, estos establecimientos no todos están formalizados, no sé, me dejo ir por lo que se dice, no todos están formalizados en cuanto al pago de sus impuestos, el registro en la alcaldía, etcétera, etcétera, y muchos de estos trabajadores, porque ahí se incluyen trabajadores por cuenta propia, no son trabajadores que tampoco estén, digamos, en el sector formal de la economía, es decir, no aportan impuestos sobre la renta, ni tampoco están metidos en la seguridad social, lo que los deja, lo que los convierte en el sector informal de alguna manera. De estamos hablando, ¿verdad? Es decir, en ese 74% hay un porcentaje grande que pertenece al sector informal también. Sí. Bueno, primero nosotros queremos, ¿cómo lo digo? Eso de la informalidad es un término. Un término, ¿no? Ya lo leímos en el diccionario de la Real Académica Española y siempre dicen que el informal es aquel que no cumple, que es mentiroso, que no honra sus compromisos y nos los ha acuñado. Nosotros logramos en la OIT, en los organismos internacionales, ir rebatiendo este tema, porque mucho se usa, pues no es aquí, ¿no? Aquí muchos grandes empresarios que son más evasores que esto, también nos tratan de informarle al pequeño empresario. Efectivamente, muchos de ellos están fuera del seguro social, sobre todo en eso, porque ellos viven de su actividad diaria. Como se dice popularmente, cogió el quebrado, cogió el comido. Y además son actividades familiares muchas veces. No son gente que contratan mucho personal o algunos ni contratan, lo hacen la familia, y eso no les permite incorporarse al seguro social. Lo que sí puedo decir es que casi todos esos productos sí pagan impuestos, porque muchos de ellos ya son la tercera, el tercer escalón han pagado IVA en la adquisición, en ese proceso ya pagaron IVA, y pagar ellos sería duplicar el impuesto sobre este producto. La inmensa mayoría de esos productos pagan el impuesto, pues. Lo que no se paga es ese impuesto en cascada, pues, y muchos de ellos también son establecimientos que tienen cuota fija, que pagan la alcaldía, que están pagando impuestos a la alcaldía. Sí, hay que decir que son sectores que su generación de riqueza generalmente se la producen a otros y ellos apenas les queda para sobrevivir.
porque seguramente todos esos establecimientos que venden celulares, el que se lleva la mejor tajada tal vez el dueño de la empresa que comercializa a gran escala el celular u otro producto, por decir así, y te vas al mercado o a los supermercados y compras una libre de frijoles. Yo estoy seguro que el supermercado gana mucho más que el que gana el productor. Cuidado ese frijol que en el super le gana, el productor perdió. Sí. O el de la hortaliza o los vegetales. Ahí un súper entiendo yo que no le quita menos del 20% de ganancia a cada producto. Y el productor no siempre tiene esa oportunidad de ganarse ese 20%. A veces pierde. Como lo produce él, no suma su trabajo en el costo de producir eso. Pero sí es un esfuerzo y vive de eso, pues por eso. Entonces, justamente por ese tema, por esto que tocaba usted ahorita, quiero dejar una pregunta para después de la pausa. ¿Cómo lograr que este sector sea de alguna manera más protegido, que pierda menos y que garantice de alguna manera, por ejemplo, el tema de seguridad social para todos? Porque ciertamente en empresa familiar, como es familiar, entonces ninguno está en la seguridad social, pero al final de cuentas requieren un servicio de salud y requerirán eventualmente una pensión cuando lleguen a la mayoría de edad, ¿verdad? Y la opción es, en teoría, el seguro social, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? No sé si desde la CONACOP, desde la cooperativa, desde las federaciones se está buscando algún mecanismo, alguna forma de, voy a ocupar de nuevo la palabra, de formalizarlo, de institucionalizarlo, de desarrollarlo, ¿no? Sí. ¿Ah? Hacemos la pausa, estamos conversando con Ariel Bucardo. Estamos conversando con Ariel Bucardo, presidente de CONACOOP, la Comisión Nacional de Cooperativa, el Consejo Nacional de Cooperativa en Nicaragua. ¿Qué trabajo se viene haciendo, qué se está haciendo de cara a lograr darle mayor estabilidad, mayor seguridad a las personas que trabajan en estos sectores de la economía, especialmente, por ejemplo, las personas de cuenta propia, las mismas cooperativas, porque al final de cuentas son trabajadores, pues, ¿no? Y están produciendo riqueza. Bueno, la Seguridad Social ha abierto algunas ventanas y algunos la han venido aprovechando de manera individual. Ahí también quiero decir que hay varias cooperativas que sí están incorporadas, los trabajadores y la gente que está ahí al Seguro Social, porque en la medida que han podido venir creciendo, todas ellas pues, están obligadas a incorporarse al Seguro Social, porque ahora también estamos obligados a hacer nuestras declaraciones mensuales a la Dirección General de Ingresos, porque ahora pues ya somos sujetos de pago de impuestos que no lo teníamos antes, y todo eso nos ha venido teniendo que organizarnos de otra forma en toda nuestra contabilidad, nuestra administración, nuestro estado financiero, y eso, bueno, viene forzando a tener que incorporarnos a todos estos temas y a estas instituciones. Sí, no sabría decir cuántas cooperativas sí ya están incorporadas al Seguro Social. En café hay una buena cantidad, todas las de industria láctea están incorporadas al Seguro Social. No hemos logrado incorporar todas las de transporte, pero sí hay una buena cantidad de las cooperativas de transporte, y sobre todo aquellas cooperativas que son un poco más con mayor desarrollo, sí están incorporadas, y las que son de integración. Decimos integración es aquellas uniones de cooperativas donde hay 3, 5 cooperativas unidas, y las federaciones casi todas están integradas a la seguridad social, y muchos
también se han venido integrando de manera individual este seguro facultativo. Sí. Que esa es una alternativa y que necesitamos también irlo abriendo más, sobre todo al sector rural, que es donde hay más dificultades para que la gente pueda incorporarse al seguro, porque sabemos que es necesario. Pero es que ese tema del seguro social es una parte, pues, porque, por ejemplo, decíamos que justamente el trabajador por cuenta propia muchas veces es coyol quebrado, coyol comido, y a veces ni siquiera espera quebrar el coyol para podérselo comer, porque, es decir, es tanta la necesidad. Entonces, yo pienso más bien desde las cooperativas qué se puede hacer para poder mejorar las condiciones de estos trabajadores, pues, en general, para pasar menos penuria, pues. Sí, no, estábamos conscientes, y ahí el esfuerzo que venimos promoviendo desde el movimiento cooperativo es lo que te decía, nosotros necesitamos irle dando un carácter más empresarial a la cooperativa. Sí. Y parte de esa empresarialidad del cooperativismo no solo es que pueda ser más rentable, es que pueda venir cumpliendo con todas las leyes del país. Y una de las leyes y la responsabilidad es garantizarnos un seguro que es una inversión de cara al futuro para llegar a la vejez y tener, pues, un ingreso que te permita seguir sosteniéndote, que cuando ya no poder trabajar. Pero indiscutiblemente no es un tema fácil, por lo que ya tú decías, la gente, sus ingresos son muy bajos, son pequeños. Irregulares muchas veces. No son estables, sí. Porque no todos los días le va igual, porque y algunos son estacionarios, pues. Algunos que tienen ingresos diarios, pero otros tienen ingresos hasta que saca su cosecha, y a veces solo lo tiene una vez al año. Y en la seguridad social hay que pagarla todos los meses. Sí. Y otras actividades. Entonces todo eso tenemos que ir trabajando, si en la medida que podamos las cooperativas hacer todo el proceso de integración. Si nosotros en las que ya lo vienen haciendo se han logrado incorporar, pero las que no lo hacen todavía tienen dificultades. Cuando yo te decía, no solo ser productor de materia prima, sino cómo también puedan acopiar su cosecha, puedan procesar ese producto, puedan comercializarlo tanto en el mercado nacional como en el mercado local, pues en esa medida pueden ir teniendo más trabajo y más ingresos durante todo el año y poder seguir incorporando a la seguridad social, porque es difícil de que puedan hacerlo solo cuando tienen ingresos, que es un periodo que saca su cosecha, puede ser 2 o 3 veces al año. Pero si no cotizar los próximos meses, porque los ingresos han disminuido, casi perdés lo que has invertido. Pero sí es un esfuerzo que tenemos que hacer para garantizarnos el futuro y garantizar nuestra vejez en el futuro. Yo quiero decir que en esta alianza que estamos haciendo, estamos tratando de hacer un esfuerzo para acercar más la producción de las cooperativas y los pequeños productores al consumidor. Y ahí queremos desarrollar una alianza con los consumidores, porque sí estamos en capacidad de poder tener que las cooperativas vengan con su producto, tenerlos en un lugar en Managua y desde ahí poder abastecer a grupos de trabajadores, a sindicatos, a pequeñas industrias o a pequeños comerciantes, de tal forma que acerquemos esa cadena y ahí podamos mejorar nuestros ingresos los dos. Poder el productor vender a un precio más justo y el consumidor a un precio también más justo. Ya lo tenemos con varias instituciones y queremos seguirlo haciendo de tal forma que eso nos mejore los ingresos. Y lo otro es que necesitamos encontrar actividades, aunque con los problemas climáticos es más difícil en el sector agropecuario, pero actividades que nos den producción más tiempo. El riego es uno de ellos. Si nosotros tenemos riego, pues podemos estar produciendo casi todo el año. Sí. El problema es cuando es en estas zonas secas que no hay producción todo el año. La ganadería no nos permite producir todos los días y eso sí podemos avanzar más en este tema de la seguridad social, pero en tema de la agricultura y sobre todo los granos básicos, donde hay más campesinos, pues ahí está un poco más complicado. Pero sí, creo que no hay que perder el esfuerzo y el impulso de hacerlo y hacer conciencia de la necesidad de ahorrar algo para poder mantener
mantenerse en un seguro social que te garantice la vejez. Y la visión empresarial sobre todo, sí, la visión empresarial, es decir, es empresa, al final de cuentas es empresa. Las cooperativas son empresas y así, y también la familia, ahí tiene que verse como una empresa, no solo por hobby, como decimos nosotros vas a producir, sino para que te sea rentable como productor. Bueno, quiero agradecerle que haya estado conversando con nosotros. Tenemos que seguir conversando porque este tema es un tema, especialmente lo de la asociación, digamos, lo de la creación de este consejo de la pequeña, micro y mediana empresa, es importante para el país. Pues me parece a mí que poco se ha conversado y poco se le ha dado también empuje a esto. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias por habernos invitado esta mañana. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía también en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.